Dios nos invita para ir a su presencia. Dios nos invita para escuchar de Él qué es su deseo, cuál es el plan del reino, como le llamamos nosotros, para este mundo, tanto para ti, pero también para el mundo. Entonces, un arquitecto social es como Moisés, que recibe los planos de Dios y las implemente aquí en la sociedad, en el lugar donde Dios te ha puesto. Recuerda, es tan importante que fuiste creado por Dios, formado por Dios, por un propósito único y con un propósito muy especial, ¿sabes? Específico para hacer una contribución única en la sociedad. Pablo habla de que somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo no es la iglesia local, ese es un edificio. Nosotros como seres humanos somos parte que los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que hemos entrado en Cristo, como dice la Biblia, somos parte de su cuerpo, dice la Biblia. Somos parte de su novia, somos la expresión, o debemos ser la expresión de Cristo aquí en este mundo. La gente quizás no ven a Dios, pero ven a Dios por medio de nosotros. Y no solamente para que vean a Dios como porque somos personas de noble carácter o virtudes. Eso es importantísimo, por supuesto. Pero la otra es por lo que nosotros hacemos, por las cosas que nosotros contribuimos a la sociedad. Porque Dios nos hizo para que no recibiéramos solo, pero para que nosotros más bien contribuyéramos a la sociedad. Entonces esto es el reto para nosotros y de esto queremos hablar. Justo hablamos de esto. Entonces vamos a descubrir cuál es tu verdadera identidad y propósito para que te conviertas en la mejor y más alta contribución para el reino de Dios y la sociedad. Y toda esta historia de Dastan, el príncipe de Persia, y en las sesiones anteriores que todavía están disponibles en este canal, ustedes van a poder ver que en esta película Dastan, un joven, fue rescatado por el rey. Él estaba en la plaza, él estaba con un muchacho, protegió su vida del amigo, y luego el capitán que quería matar a Dastan, es interesante la historia, y Dastan protege a su amigo del capitán. Y el rey está viendo todo eso. Y el capitán no ve que el rey está. Entonces el capitán quiere matar a Dastan. Y Dastan no, ¿sabes? En ese momento no se podía defender el rey. Todo el mundo ve que el rey está ahí. Y todo el mundo se arrodilla delante del rey. Y el rey ve a Dastan. Y dice, ¿quién eres? Yo me llamo Dastan, señor. Y dice, ¿y tus padres? Y se inclina el rostro. ¿Sabe por qué? Era huérfano. Y el rey dice en ese momento a su hermano que le suben el caballo y suben camino hacia el palacio arriba en el monte. Y esta historia es también nuestra historia de redención. Se parece mucho a esta historia. Es un ejemplo, no es la historia, pero es un ejemplo que se parece a nuestra historia. Fuéramos huérfanos, dice la Biblia. ¿Sabes? Nacimos en este mundo, somos todo creación de Dios, pero no quiere decir que todos somos hijos o hijas de Dios. Somos todos creados en la imagen de Dios. Santiago dice que no podemos hablar de nadie porque todos somos creados a la imagen de Dios. Quiere decir que aunque la persona no conoce a Dios, también está creado a la imagen de Dios. Todos. Tanto mujer y hombre. Pero luego está todo este plan que Dios tiene con nosotros para que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y hoy quiero seguir hablando del tema sabiendo quiénes somos en Dios. La primera vez hablaba yo sabiendo cómo Dios nos ve. Esa es la más importante, creo yo. Cómo Dios nos ve. Porque si sabemos cómo Dios nos ve, también sabemos cuál es el plan de Dios con nosotros. Pero aquí en esta clase hoy quiero hablar de sabiendo quiénes somos en Dios para saber qué Dios nos ha dado en Él. Entonces Dastan, el joven Dastan, que de un momento a otro pasa de la plaza, ser huérfano, suba al palacio. El rey le adopta como hijo en su familia. Eso es tan importante porque pasó lo mismo con nosotros. No por algo que hicimos o ganarlo. Es algo que la Biblia dice es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que Dios regala a nosotros. Sí, costó un precio, no el mío, pero costó el precio de Jesús. Costó el precio de Jesús de ser el rescate por nosotros, dice la Biblia, ¿no? Él se dio a sí mismo como rescate para nosotros, para que Dios nos podía redimir, quiere decir rescatar del poder del diablo para pasarnos al reino de su Hijo amado. Y por la fe, nosotros recibimos a Cristo Jesús. La Biblia dice que en ese momento somos
criatura de Dios, una nueva creación, pero también Dios nos adopta en ese momento como hijo de Dios y como hija de Dios. En ese momento, dice Juan, en Juan 1, el apóstol Juan dice, aquellos que creen en su nombre, le ha dado poder para ser hijos de Dios. Wow. Entonces, Dios nos adopta como hijo, como Adán. Y para un judío, la adopción, el hijo que adoptan es igual a los hijos de la casa. En realidad, en esta película tú lo ves, que el rey trata igual a Dastán a todos los demás hijos que tiene 2 hijos más. Es muy interesante verlo, cómo está desarrollando entre ellos. Y él como joven, claro, es un chico de la calle, pero está ahora en el palacio. Y es hijo del rey, como nosotros somos hijos del rey. Y se convierte, y ahí se llama la película, así se llama la película, en el príncipe de Persia. Porque de un día a otro, él se convirtió en ser un huérfano, sin padres, en un hijo del rey, el príncipe de Persia. Y nosotros también, ¿verdad? Entonces con Dios también, Dios nos adoptó en Cristo Jesús. Por simplemente creer en Jesús, Dios nos regaló la vida eterna. Nos adoptó como hijos de Dios. Mira, está el otro. Mira, aquí lo dice Pablo en Romanos 8. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba es la palabra en hebreo, ¿sabes? Por papá. Papá. Dios es tu papá si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Jesús. Este momento mismo tú dices, Jesús, yo quiero servirte, yo quiero ser parte de tu cuerpo, yo quiero ser parte de tu reino. ¿Y cómo lo hago, Señor? Yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz. Nada más puedes añadir. Ni porque eres bueno, ni por todas las cosas que has hecho, Dios te va a aceptar. ¿Sabes? En una sesión de estas voy a hablar de muchas veces nosotros, si el palacio del rey en la vida de Dastán parece la presencia de Dios, ¿sabes? Se compara. Muchos de nosotros hacemos cualquier tipo de cosa para llegar al palacio. Creemos que si oramos, si leemos la Biblia, si hacemos esto y lo otro, entonces podemos entrar en el palacio. Pues no. La condición para entrar en el palacio, de hacerte hijo de Dios, es por la fe, es por aceptar a Cristo Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador. En este momento Dios te adopta, en realidad, literalmente, espiritualmente hablando. Él te saca del reino de las tinieblas y te lleva al reino de Dios y te posiciona en Él. Tú recibes en ese momento el Espíritu de Dios que dice, Abba Padre. Tú ya puedes venir así directamente a la presencia de Dios y hablar con Dios y ser hijo, hablar con Él. Él te conoce exactamente cómo eres. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe cuál es tu pasado. Y Dios empieza una obra en tu vida de renovación, de entrenamiento, de equipamiento para que tú puedas ser, para que Él te ha creado. No somos ya huérfanos. Wow, esto es increíble, pero es así. ¿Sabe? Por la fe lo creemos y lo experimentamos. También ahora Dastán pertenece a una familia real. Claro, de huérfano, ahora es príncipe de Persia. La gente le llamaban príncipe. Todas las guardias en el palacio, todo lo que eran los ayudantes en el palacio. Y de repente tiene alguien que hace su cama, ya tiene alguien que cocina para él. Todos estos sirvientes, todos en el palacio, todo este imperio de Persia, de repente ve a Dastán y lo tiene que llamar príncipe de Persia. Wow. Eso es así con Dios también. Para Dios, Dios nos hizo sus hijos. Somos sus príncipes, por decir, ¿verdad? Entonces, eso es importante entender. Mira lo que dice Pedro, porque somos parte de la familia real de Dios. Dice Pedro en 1 Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro está refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Sabes? Cuando Dios les sacó de Egipto, este era el plan de Dios con ellos. Sabemos que el día que Moisés baja con los 10 mandamientos, ellos habían hecho el becerro de oro. Ahí está el gran momento donde está esa división, donde Dios hablaba, yo quiero que todos ustedes sean sacerdotes y reyes en este mundo, que me representan a mí para las otras naciones. Y ahí en ese momento Dios dice, Moisés tuvo que pasar por el campamento diciendo, ¿quién está por Dios? ¿Quién está conmigo? Y solo los levitas se acercaron a Moisés.
Y por eso desde entonces son solo las levitas que sirven en el tabernáculo, en el templo. Pero el propósito de Dios siempre era que todos íbamos a ser, como Pedro dice aquí, vosotros sois linaje escondido. Pedro está diciendo, en Cristo Jesús Dios volvió con su plan para que todos de todas las naciones, los que creen en Jesús, forman parte de esta familia real de Dios, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora somos príncipes del reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de ti y de mí. Eso es lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que es verdaderamente lo que el cielo habla a nosotros. Y ahí está la lucha. La lucha en nuestra mente es que ¿qué voces creemos? ¿Creemos la voz de Dios? De lo que Él revela por su palabra, por Cristo Jesús, las enseñanzas de Jesús, por las enseñanzas del apóstol Pablo, por su mismo espíritu, nuestro espíritu, o creemos las mentiras de otra gente, y el diablo usa quizás esta gente, pero o el mismo diablo en tu mente diciendo que tú no eres digna, tú no eres hija de Dios, porque tú ni esto y lo otro. Este ambiente no es el ambiente del reino de Dios. Dios no mira lo que no eres, Él mira de lo que sí ya eres. Y yo voy a estar explicando esto en otras sesiones también. Pero fíjate lo que dice la Biblia aquí. Tanto como Dastan entró de repente en el palacio como hijo del rey, nosotros también, dice la Biblia, entramos en el reino de Dios, espiritualmente hablando. Colosenses 1, versículo 9 y 10, 11, nos trasladó del reino de las tinieblas. Por nuestros pecados éramos esclavos de Satanás. Y Él nos gobernaba. Pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios nos rescató, nos redimió, nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. En el Espíritu ya no vivimos bajo esta opresión de aquel que nos trataba como esclavos. Pero ahora somos adoptados por Dios y Dios nos trata como hijos, no esclavos. Nos trata como hijos, nos adopta como hijos y nos da todos los derechos de los hijos. ¿Lo merecemos? Para nada. Si tú crees que de verdad lo mereces, Jesús no tenía que haber muerto por ti porque lo hubieras ganado ya. Pero no, en realidad es un regalo de Dios. Entonces ahora vive en el palacio del rey. Efesios 2:6. Y juntamente, dice la Biblia, juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Increíble lo que Pablo dice ahí. Él está explicando a la iglesia de los Efesios, ¿sabes? De los Efesios, diciendo, cuando tú naces de nuevo, Dios te hace una nueva creación, pero también a nivel espiritual, toda tu vida cambia. Ya no eres solamente un habitante de esta tierra, aunque sigues siendo habitante de esa tierra, y tienes un lugar en esa tierra, porque de eso vamos a hablar, pero también a nivel espiritual, como tú, como eres espiritual, mi cuerpo, como persona que tiene relación con Dios en el espíritu, por medio de tu espíritu, ya en el mundo espiritual, Dios dice, en los lugares celestiales, dice, estás sentado conmigo en mi trono. Imagínate. Nuestra vida no vivimos solo desde abajo hacia arriba. Nuestra vida tenemos que aprender a vivir desde el palacio. Para Dastan esto era su lucha, seguro, porque era huérfano por años. Él estaba luchando con esto, pero en realidad su lucha era más bien como, ¿cómo puedo yo vivir con esta nueva identidad de ser hijo del rey? ¿Cómo puedo yo vivir con este privilegio de ser un hijo del rey? Un príncipe. Seguro que le gustaban las comidas, todas las cosas que él hacían y las sirvientes que podían mandar para traerle una bebida, un refresco, yo qué sé. Pero, ¿sabes? Acostumbrarse a ser adoptado y ser hijo, y que el rey le llamaba hijo, y que él tenía el privilegio de ir al trono de Dios, así, ¿sabes? De su padre, perdón, al trono del rey, y tener acceso directo, esto era completamente nuevo. No se podía haber imaginado esto, pero pasó. Y lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender a creer de que Dios nos ha creado a su imagen y por la fe en Cristo Jesús nos lleva a los lugares celestiales,
nos hace sentar con Cristo Jesús en su trono. Y la vida que tenemos que empezar a vivir no es desde abajo arriba, es desde arriba abajo, es desde el trono de Dios. Tenemos que empezar a tener la mirada de Dios acerca de nuestra vida, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro negocio, acerca del mundo. Entonces, así tenemos que aprender. Por eso dice Pablo, dice, buscad las cosas de arriba. Lo que quiere decir con eso es buscamos las cosas que Dios ha intentado que entendemos. Porque el modelo para nuestra vida está en el cielo, no aquí en la tierra. Y para Dios no existe esta separación entre santo, no santo, lo que decimos, lo sagrado y lo secular. Para Dios esto nunca fue su idea. Donde tú apareces lo sagrado. Todo lo que tú haces es sagrado para Dios. ¿Sabes? La palabra trabajo en hebreo viene de la misma raíz de alabanza. Para Dios todo lo que el hombre iba a hacer con sus manos, tomar el trigo y hacerle pan, tomarle la uva y hacerle vino, todas estas mejoras que Dios quería que nosotros seguimos haciendo en todo lo que Él había hecho perfecto, eso es el rol de Dios para nosotros aquí en este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque vivimos desde el cielo, vivimos desde el trono de Dios, vivimos desde su presencia, escuchamos su voz y vamos a ver cada vez más cómo Él piensa de la gente, cómo Él piensa del mundo. Y claro, esa forma que tú piensas que Dios piensa, va a ser la forma en que tú piensas. Entonces, el secreto en la vida es saber quién es Dios y cómo es Dios. ¿Verdad? Por eso Pablo dice que yo oro para que ustedes reciban un espíritu de revelación y entendimiento para conocer a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Él que está sentado en el trono. Yo estoy sentado con Él en el trono, porque hay solo un trono. En Cristo estamos todos sentados en este mismo trono, como hijos de Dios, como príncipes de rey, viviendo desde el palacio. ¡Wow! Que es súper, súper increíble. También Dastan tenía acceso directo al trono de su padre en el palacio. Yo estoy seguro que había visto al rey pasando con todos sus guardias por la ciudad. Y hubiera visto a sus hijos, también jóvenes como él, y pensando quizás, wow, Dios, qué privilegio tienen ellos, estar en el palacio, que nacieron así como hijos del rey, y de repente él también es hijo del rey. Así es Dios con nosotros también. Y no solo ese, dice Pablo en Hebreos, bueno, dice el autor de los autores, de Hebreos, dice, Hebreos 4:16, dice, por lo tanto podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El autor de los Hebreos está diciendo, mira, en Cristo Jesús, ¿sabes? Y él está comparando todo eso también con el tabernáculo, porque en el tabernáculo, el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año. Pero dice, cuando Jesús murió, se rompió esa vela y nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y Él no lo llama simplemente trono de Dios para que estuviéramos solamente con miedo. Dice al trono de la gracia. La gracia y el trono quiere decir que es la expresión de Dios hacia nosotros. Es por la gracia que vivimos. No es por lo que yo pueda hacer. Es vivir desde la gracia, que en realidad forma toda mi mirada para poder hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Y el amor por Dios. No es porque tengo que, pero es porque quiero. Dios nunca ha querido a personas que simplemente le sirven porque tienen que. Esa es la religión, esas son las leyes que a veces ni podemos nosotros cumplir. Pero ¿sabes qué? Cuando estás enamorado, y por eso Dios busca amantes, busca personas que le sirven porque quieren. Nos acercamos al trono de la gracia de Dios porque de verdad muchas veces las cosas que hacemos de verdad no lo queremos hacer. No simplemente por pura disciplina que no las hagas. Es por entender quién es Dios y por estar en relación con Dios. Como Jesús dice, nadie puede hacer nada sin mí, ¿no? Tiene que estar, Él dice, yo soy, ¿cómo se llama? La viña, ¿no? Él está en Juan 15, o 14, donde Él explica que Él estamos nosotros insertados en Él. Entonces, ¿cuál es el secreto de que un árbol lleva frutos? Pues estar en relación con la tierra, con el árbol. Y así con nosotros igual. Cuando estamos en relación con Dios, sale todo lo que Dios tiene para nosotros.
Bueno, tiene todos los accesos, están también a los recursos del reino. Romanos 8:17. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¡Wow! Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Somos con Dios no solamente hijos, pero también somos coherederos con Cristo. Quiere decir, todo lo que Jesús heredó. ¿Y qué es lo que Jesús heredó? Jesús heredó las naciones. Jesús heredó todo el cosmos. Él redimió el cosmos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al cosmos. ¿Verdad? Que Jesús vino para redimir el cosmos, no solamente a las almas, a todo lo que Dios había creado. Dios reconcilió el cosmos, ¿sabes? Con Él en Cristo Jesús, dice la Biblia. El diablo ya no tiene autoridad y poder sobre esta tierra ni sobre nosotros. La tierra no es de Él, la tierra es de Dios. Y nosotros, como representantes de su reino, tenemos que saber cuál es nuestro papel en esa tierra para traer el reino a esa tierra. Jesús dice, orad así para que se haga mi voluntad. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo? El cielo. Y también cuando Jesús ora así, sabemos, porque si no tenía sentido su oración, Él dice, porque Él dice, orad así para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios, para nada. Las cosas que no corresponden a su carácter no son la voluntad de Dios, ni las quiere ni las permite. Si las permite, entre el campo, como permitió a Adán y Eva pecar, porque nos ha dado libre albedrío, pero no lo permite específicamente, diciendo, tú sí, tú no, este plan sí, este no, no. Dios es el Dios que por medio de nosotros quiere establecer su reino aquí en esta tierra. Pero fíjate, eres hijo de Dios y recibiste de Dios también la herencia de Dios. Y si es tuyo, también lo puedes aprovechar. Ahora, a mí no me gustan cristianos que reclaman a Dios. ¿Sabe? Como en realidad es un poquito la historia del hijo pródigo también. Reclamó su herencia. Porque él tenía derecho de hacerlo, pero no lo hizo con buen corazón. Eso no fue la meta de la herencia. Entonces podemos ser coherederos, pero no estamos hablando así, orando, Dios, yo reclamo de ti tal. ¿Sabe? Como si Dios tiene obligación con nosotros. No, nunca. Dios te lo quiere dar antes de que tú lo piensas. ¿Sabe? Porque por eso lo dice. Es nuestra actitud de humildad y saber de que por la gracia lo recibo y por la fe. Y la fe no es nada de así como yo tengo que hacer recordar a Dios que me tiene que dar lo que me pertenece. No, para nada. Dios no nos olvida nada. El primero que quiere bendecirnos es Dios. Antes que tú pienses en tu bendición. Eso es lo que yo he descubierto en tantos años de conocer a Dios. Pero el diablo nos quiere hacer dudar. Quiere cambiar la imagen de Dios en nuestra mente y por eso pensamos que Dios quizás no quiere, pero lo tengo que hacer recordar. No tiene que hacerle recordar. Simplemente tiene que estar en relación con Él y Él te mostrará todo lo que está en el palacio y en el rey para ti, en el reino para ti. Nosotros recibimos una nueva identidad. Eso es la parte más importante. Tú ya no eres lo mismo. Tú ya no eres lo mismo de antes. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, si ha aceptado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate cómo es. Tú sabes el bautismo que la Biblia enseña que tenemos que hacer, no como niños, pero como adultos, porque el adulto puede tomar la decisión para Cristo, y en realidad el bautismo es una expresión de lo que ha pasado a nivel espiritual. Entonces, cuando nos bautizamos, porque era una costumbre no solamente para los cristianos, pero ya para los judíos. Recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando gente. Y la idea era, mira, yo muero a la vieja forma de vivir y resucito para la nueva forma de vivir. Y la Biblia lo habla así. La Biblia dice que en realidad cuando tú aceptaste a Jesús, algo pasó. Moriste con Cristo. Morimos, el viejo yo murió. Eso ya no existe. Sí, el diablo nos hace recordar del viejo yo, pero en realidad el viejo yo está muerto, está en una bolsa negra, con uno de estos, ¿cómo se llama? Ya no está. Quiere decir, él puede acusar lo que quiere, pero no a mí, porque yo soy una nueva creación, dice la Biblia.
De modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, por la fe, por la gracia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas, son creadas, son hechas nuevas. Eso es lo que somos según Dios. Dastan, y esta era la lucha de Dastan también. ¿Sabes? El niño de barrio entra en el palacio, recibe un nuevo nombre, es un príncipe de Persia, pero como decimos, tú puedes a veces sacar al niño de barrio, pero no al barrio de niño. Él tuvo que aprender y crecer y madurar. Ese es el proceso de maduración. También voy a explicar eso. ¿Cómo podemos nosotros de verdad salir de este mundo que a veces nos vuelve a molestar? ¿Verdad? Diciendo, mire, yo no quiero ser como el viejo hombre, porque está muerto, pero a veces se levanta su cabeza y yo no quiero eso. Porque en realidad lo que yo soy es lo que la Biblia dice que soy. Soy una nueva creación. Y Dastan estaba luchando con lo mismo. Tuve que aprender de aceptar de que el rey la había adoptado por gracia, por el amor del rey, y ahora iba a invertir en su hijo, y la adoptaba como hijo con todos los derechos, todas las herencias también, todo igual. Tú ves en esa película, es así. Es increíble, es súper bonito. También dice la Biblia que somos justificados y santificados. Segundo Romanos, segundo Romanos no puede ser. Romanos 3:24 y 1 Corintios 6:11. Empoderados con su Espíritu Santo también. Fíjate, Pablo dice que en Cristo Jesús somos justificados. Y yo lo veo así. Cuando hay un corte, ¿sabes? El corte donde está el juez es Dios, está el acusador, es el diablo, y está Jesús, ¿verdad? A nuestro lado, porque en realidad estamos nosotros ahí con Jesús. Entonces, el diablo dice que no quejan tal y tal y tal, y el juez está escuchando el argumento, y Jesús dice, no es cierto. ¿Sabe por qué? Que ya está muerto. El que está aquí a mi lado es una nueva creación. ¿Verdad? Como todas las acusaciones de Pablo dice, ya somos santificados. ¿Cómo podemos ser santificados? A veces, porque referimos a nuestra vida cuando cada día mejoramos y hacemos cosas que no, dejamos de hacer las cosas que no debemos hacer y desarrollamos las cosas que sí tenemos que desarrollar, desarrollamos virtudes, desarrollamos nuestro carácter. Toda esta lucha o estas predicaciones que siempre hemos escuchado, o lo que yo he dado como pastor por años y lo sigo dando, y lo llamamos santificación. La Biblia dice que ya somos santificados. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ya somos santificados. Yo puedo ir al trono de Dios. Cuando voy al trono de Dios, sí tengo que tratar con Dios de las cosas con que estoy luchando. Pero Dios me ve como una nueva creación y también santificado y también justificado, ¿verdad? Y justificado es porque Dios nos justifica. ¿Sabes? Delante de este juez, Dios dice al diablo, no, usted no tiene ningún poder sobre él, ningún derecho sobre él, porque según las leyes de mi reino, que ella aceptó por fe a mi Hijo Jesús, él murió y por eso también él fue justificado, santificado. Esa nueva persona, tú no tienes nada contra él. Wow, es impresionante. Pero el diablo nos miente y nos hace creer que no. Y por eso a veces pensamos que salimos otra vez del palacio, que Dios nos ha echado del palacio. Y estoy fuera del palacio, otra vez en la plaza donde estaba yo. Me siento como huérfano. ¿Por qué? Por las acusaciones. Por el Espíritu Santo no nos acusa. El Espíritu Santo nos convence de pecado, dice la Biblia, no nos acusa del pecado. El diablo acusa del pecado. Entonces, es tan importante ver eso y creer lo que la Biblia dice de nosotros. Bueno, ya vamos terminando. Pero qué importante es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Que todos los privilegios que Dios nos ha dado. Que nosotros somos personas nuevas en Cristo Jesús. Que somos hijos y hijas de Dios. Que Dios nos ama como somos, que Dios sabe cuáles son nuestros problemas. Y Dios no mira a los problemas primeramente, Él mira a la nueva creación que eres. Él ve el potencial en ti. Él sabe por qué te creó como eres. Él sabe cuál es tu lugar en este mundo. Y Él quiere llevarte de la mirada hacia ti mismo, hacia mí mismo, que puede ser tan negativa, tan destructiva, a una mirada que es desde el cielo acerca de nosotros. Y recuerda que vives en el cielo. Estás sentado con Cristo en su trono. Jesús te puede hablar de cara a cara. El trono de la gracia.